Bienvenidos a esta nueva exploración en profundidad. Hoy nos metemos con un material fascinante, extractos de El mito de Jesús, un enigma histórico. En concreto vamos a ver su apéndice sobre lo que llama la búsqueda fallida del Jesús histórico. La idea es analizar los argumentos que presenta sobre la falta de pruebas tal como los expone este texto. Sabemos que nuestra audiencia conoce bien los evangelios, así que vamos directos al núcleo de este análisis crítico. Efectivamente, el texto que tenemos entre manos, aborda la historicidad desde una perspectiva bastante crítica. Sí, se apoya mucho en el análisis de fuentes tempranas y también en el contexto cultural de la época. Nos vamos a centrar en los puntos que presenta el historiador Earl Doherty, tal y como lo recoge nuestro material. Vale, perfecto. Vamos a desgranar esto punto por punto. El núcleo del argumento que presenta el texto, a través de Doherty, es esa aparente ausencia de ciertas evidencias contemporáneas y sugiere un origen quizás más mítico o simbólico para la figura de Cristo en los primeros escritos, algo distinto del Jesús que narran los evangelios. Exacto. Y para entender bien esa perspectiva, el texto empieza señalando lo que no se encuentra en los registros tempranos. Argumenta que la historia detallada de Jesús de Nazaret, la que cuentan los evangelios, no parece ser conocida antes de que estos se escribieran y, circularan más ampliamente. Algo que el texto sitúa después del 85 o 90 después de Cristo. O sea que según esta fuente, habría como un silencio inicial importante, ¿no? Eso es. ¿Y qué dice de las fuentes fuera del ámbito cristiano, las no cristianas? Pues ahí también incide bastante. El texto destaca la falta de menciones claras en escritos no cristianos que fueran contemporáneos. Menciona el caso de Flavio Josefo, pero señala que las referencias a Jesús son vistas por los eruditos que cita la fuente como interpolaciones. Interpolaciones, o sea, añadidos posteriores, ¿no? Que no estaban en el original. Justo eso. Añadidos por copistas cristianos, no parte del texto de Josefo. Y también subraya mucho la ausencia de mención por parte de Filón de Alejandría, que era contemporáneo e incluso, fíjate, viajó a Jerusalén, pero no menciona a Jesús. Interesante esa perspectiva sobre el silencio de las fuentes. Vale, entonces, a partir de esa ausencia, el texto pasa a examinar lo que sí había. La figura de Cristo en las cartas más antiguas, como las de Pablo. Sugiere que era un Cristo diferente al de los evangelios. Bastante diferente, según el argumento que presenta el texto, sí. Lo describe como un ser primordialmente cósmico, celestial, conocido no por relatos de testigos que vieran a un hombre, sino más bien por revelación divina o interpretando las escrituras hebreas. Entiendo. Entonces, su muerte y resurrección, según esta visión, no serían eventos aquí en la tierra. Correcto. El texto argumenta que en esas epístolas más tempranas, esos eventos ocurrirían en un plano sobrenatural, como deducidos de las escrituras, no como hechos históricos ocurridos en Palestina. Este Cristo, tal como se expone, digamos que operaría dentro de una cosmovisión muy helenística y compartiría rasgos con figuras de cultos mistéricos, como Atis, Osiris, Adonis, Vaya. cuyas muertes y resurrecciones míticas, no se entendían como historia literal, ¿no? Claro, claro. Conectar al Cristo de Pablo con esos cultos mistéricos. Eso sí que, le da una vuelta a la perspectiva tradicional que nos presenta la fuente. Y lo relaciona también con ideas filosóficas de la época. Sí, sí. El texto lo modela sobre conceptos como el logos griego, que popularizó Filón, esa idea de una razón o palabra divina que actúa de mediadora. Y también con la figura de la sabiduría, la sofía, personificada en la tradición judía. La tesis es que este concepto de Cristo encajaría bastante bien en el pensamiento de aquel tiempo. Pero es importante recordar que estamos exponiendo los argumentos tal como los presenta la fuente, ¿eh? Es una visión específica dentro de un debate académico mucho más amplio. Entendido, sí. Seguimos exponiendo la lógica interna del texto. Entonces, si el Cristo inicial era así, ¿cómo explica la aparición posterior de los evangelios? Con esa narrativa tan terrenal, tan histórica. Pues, el material postula que todos los evangelios sinópticos derivan de Marcos. Y sitúa a Marcos después del año 70 después de Cristo, quizás incluso entre el 85 y el 90. Señala que esta narrativa tan dramática de Marcos no parece tener eco en otros documentos cristianos tempranos. Y sugiere que los evangelios podrían ser una especie de midrash. Midrash.
esa técnica judía de reinterpretar las escrituras, ¿no? Exacto. Reinterpretar y aplicar textos antiguos del Antiguo Testamento a nuevas situaciones, incorporando además temas religiosos del momento, como la idea de la resurrección física. ¿Y qué dice de la famosa fuente Q, esa supuesta colección de dichos de Jesús? Pues el texto menciona que esta fuente hipotética Q, que se reconstruye a partir de lo común entre Mateo y Lucas, no haría referencia explícita a la muerte y resurrección. Sugiere que originalmente pudo pertenecer a una comunidad centrada en predicar el reino de Dios, sin estar vinculada directamente al Jesús de los Evangelios, y que más tarde, pues, se le asignó un fundador, conectándola con el Cristo celestial de Pablo y la figura que aparece en Marcos. Fascinante el planteamiento. Y creo que el texto concluye hablando de un desarrollo gradual, ¿verdad? Como si no hubiera una única visión desde el principio. Precisamente, propone que al inicio coexistían diversas sectas cristianas con creencias bastante variadas sobre un Cristo espiritual, sin un fundador humano único claramente definido para todas ellas. La aceptación del Jesús de Nazaret histórico, tal como lo pintan los evangelios, sería un proceso posterior, gradual, y no universal en las primeras décadas del cristianismo, siempre según esta línea argumental que estamos analizando. Entonces, resumiendo la perspectiva que nos ofrece esta fuente, pone sobre la mesa un desafío a la narrativa histórica tradicional. Lo basa en el silencio de las fuentes tempranas, en la naturaleza que considera cósmica del Cristo inicial en Pablo y en una composición más tarde y quizá alegórica o midrásica de los evangelios. Exacto. El núcleo del argumento que se presenta en el texto es esa posible tensión, o incluso una evolución, desde un Cristo de la fe, ese ser celestial, ligado a conceptos filosóficos y míticos de la época, hacia el Jesús de la historia, la figura terrenal detallada que encontramos en los evangelios. Queda claro el planteamiento del material. Desde luego, da que pensar. Sí, y una reflexión final que podría surgir si seguimos la lógica interna de esta fuente es, si aceptamos sus premisas sobre ese Cristo paulino celestial y unos evangelios posteriores y midrágicos, ¿cómo explicaría este propio texto la convergencia? O sea, ¿qué mecanismos o qué razones, dentro de su propio marco argumental, pudieron llevar a que esas primeras comunidades fusionaran o transicionaran de una concepción a la otra? Explorar esa dinámica, pero siguiéndonos estrictamente a las ideas presentadas aquí, abre interrogantes interesantes sobre el complejo mosaico del cristianismo primitivo que este texto, intenta descifrar.